Max, viendo la guerra desde que empezó, desde el principio de todo esto, básicamente dijeron que se trataba de un cambio de régimen y luego que el programa nuclear sería el siguiente paso. Pero ahora mismo, nadie sabe cuál es la estrategia de la administración Trump. Cada vez que él habla del tema, dice que su único problema es el programa nuclear. Nada de bombas nucleares, nada nuclear. Pero ¿hay realmente alguna base para esa estrategia? ¿Qué es lo que quieren? Porque si miramos el caso del estrecho de Hormuz, lo que está pasando en el terreno con la guerra, o el tema del alto el fuego, no he visto que la administración Trump haya presentado nada, ni que haya trazado de alguna forma un plan para mostrar al público cuál es el objetivo. ¿Cuáles son los objetivos, si es que hay más de uno? ¿Qué opinas tú? Trump doesn't care, and he never cared. A Trump no le importaba, nunca le importó, y los que estaban a su alrededor lo sabían. Las personas más racionales, como los altos mandos del Pentágono, parecían entender que los objetivos eran inalcanzables. Por eso Dan Kane, el jefe del CENTCOM, presionó a Trump para que no iniciara esa guerra. También comprendía lo que ya habíamos comentado antes, los problemas de adquisición y el riesgo de quedarse sin misiles de crucero ni interceptores. El tema del estrecho de Hormuz, creo, nunca se llegó a tratar. Y no está claro si Donald Trump habría llegado a entenderlo, pero en cualquier caso, nunca se habló de ello. A Trump simplemente le dijeron que esa guerra se resolvería con una serie de ataques de decapitación y que el pueblo iraní se levantaría y derrocaría a la República Islámica. Y él entró. Y cuando le contaron que en las reuniones con Netanyahu, donde Netanyahu se sentaba a la cabecera de la mesa, como publicó The New York Times, algo que no me sorprendió y que coincidía con un informe que habíamos publicado en The Gray Zone un año antes sobre cómo Trump fue en cierto modo manipulado durante la Guerra de los 12 días. Netanyahu se sienta a la cabecera de la mesa en la sala de situación de la Casa Blanca con el director del Mossad, David Barnea, detrás de él, conectado por una especie de retransmisión en directo. Y le dice a Donald Trump que todo eso se puede lograr fácilmente con una rápida serie de asesinatos, que tienen las coordenadas del líder de Irán, que estará en su despacho el 28 de febrero, que lo inicie ya, que pueden hacerlo, y que entonces todo habrá terminado. Netanyahu sabía que, al llevar a cabo ese asesinato y conseguir que Trump dijera que sí desde el principio, arrastraría a Estados Unidos a un conflicto a largo plazo que beneficiaría a Israel, cuyo objetivo es la destrucción del Estado iraní. Pero también buscaba redirigir la fuerza estadounidense hacia un punto de tensión regional y alejarla de Asia y de otras prioridades más profundas. Y eso fue exactamente lo que consiguió de Trump. Pero en este informe, Marco Rubio, incluso John Ratcliffe, un director de la CIA muy pro-israelí, y todos, excepto Pete Hegseth, creo que también Dan Kane, dijeron que lo que Netanyahu estaba diciendo era una completa tontería, que era todo mentira. Creo que Marco Rubio lo calificó de auténtica basura. Aún así, ninguno de ellos se enfrentó a Donald Trump, y Trump tomó la decisión por su cuenta de autorizar ese ataque, metiéndose solo en este reins before a renom gramática. Se hace ahora. Creo que lo que Donald Trump está intentando, porque mucha gente discutía que Netanyahu es, de hecho yo mismo lo he dicho muchas veces, que Netanyahu es quien realmente dirige el espectáculo en Washington. Pero Donald Trump no se está haciendo ningún favor. Cada vez que sale y dice que no hay diferencia entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu, se perjudica a sí mismo. En este momento concreto, ¿cómo ves tú a la administración? ¿Hay algún tipo de diferencia entre la administración Trump y la administración Netanyahu? Creo que hay una cierta ansiedad entre los estrategas políticos
que dirigen la operación de Trump por la percepción dentro de la base republicana de que Netanyahu es quien manda. Y el colapso hay una nueva encuesta del Pew Research que muestra que los hombres estadounidenses menores de 50 años tienen ahora una valoración neta negativa del 47% hacia Israel. Negativa, 47. Eso supone una caída de 23 puntos desde 2020. Los hombres estadounidenses menores de 50 años son, en gran medida, la base de Donald Trump. Bueno, una parte de su base, los hombres blancos. Y están indignados por la sumisión y la postración de Donald Trump ante la agenda de Netanyahu. De eso se trata todo esto. Quiero decir, hay un meme en las redes sociales estadounidenses de tipos atrapados en el tráfico gritando cosas como ¿por qué Netanyahu? O Netanyahu para el tráfico. Abre este carril, Netanyahu. Básicamente están diciendo que Netanyahu lo controla todo, porque lo ven controlando a Donald Trump hasta el punto de que Trump se está autodestruyendo y está alejando no solo a sus seguidores, sino también a sus aliados más cercanos del movimiento America First. Co-conspirators, Tucker Carlson being one example, who today said Tucker Carlson es un ejemplo. Hoy ha dicho que no hay nada de lo que se arrepienta más que de haber apoyado a Donald Trump. Le persigue ese error. El desplome del apoyo a Israel entre las nuevas generaciones del Partido Republicano está asustando de verdad a estos estrategas. Y lo único que quieren es que esta guerra desaparezca. Pero no va a hacerlo, ni puede hacerlo, por la influencia que Israel tiene sobre Donald Trump. ¿Cómo puede Trump encontrar una salida? ¿De qué manera puede? ¿Cómo puede librarse de esta guerra sin permitir que Irán proclame la victoria y que, ya sabes, suenen en las calles de Teherán versiones de la suite de Joram Shar de Majid Entezami? Yo creo que no hay manera. playing in the streets of Tehran, I don't think there's a way. That's a trap. It's unbelievable what he has done. Eso es una trampa. Es increíble lo que se ha hecho a sí mismo. Pero Max, ¿cómo ha cambiado la guerra a Oriente Medio, con todas esas grandes y modernas bases estadounidenses, en los países del Consejo de Cooperación del Golfo desde hace tanto tiempo? Han estado pagando por todo allí, por absolutamente todo. Y entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál ha sido el resultado de la guerra hasta ahora para Estados Unidos? En conjunto, no lo sé. ¿Cómo ves tú la percepción de los países del Golfo? ¿Cómo entienden ellos toda esta situación de la guerra a medida que pasa el tiempo? Porque su economía, como mencionabas en el caso de Emiratos Árabes Unidos, está afrontando enormes desafíos ahora mismo. Lo mismo ocurre con Qatar, lo mismo con Arabia Saudí. Kuwait está increíblemente devastado. Bahrein, igual. ¿Qué está pasando con los países del Golfo, en tu opinión? What is happening to the GCC countries in your opinion? Yeah, it's sad. I know people who Sí, have left es the triste. UAE. Conozco a gente que se ha ido de los Emiratos Árabes Unidos por razones obvias. Sus hijos no soportaban los bombardeos, por ejemplo. Y hay mucha gente así. También conozco a otras personas que siguen allí y a otras en la región. Algo que todos parecen tener en común es que tienen miedo de hablar conmigo sobre lo que está pasando realmente, porque temen a esos gobiernos. Esos gobiernos están hackeando o pueden vigilar todas las conversaciones de WhatsApp. Están espiando todos mundos. They're spying on everyone. They have locked up someone, a journalist I've known. Han encarcelado a alguien, un periodista al que conozco desde hace muchos años, Ahmed Shehab Eldin, en Kuwait. Es ciudadano estadounidense kuwaití, y grabó o publicó imágenes del derribo de uno de los F-15 por un avión kuwaití, un incidente realmente extraño. O sea, ¿cómo se pueden derribar 3 F-15 estadounidenses por accidente? Ahora lo tienen encerrado, prácticamente ha desaparecido, y se enfrenta a un tribunal. Ciudadanos bahrainíes han sido torturados hasta la muerte por protestar. El nivel de represión en estos países es tan extremo porque se enfrentan al borde de la extinción, no solo de su modelo económico, sino de su propia existencia. Their economic model, but their very existence. And if Trump goes back into another round of conflict, Y si Trump vuelve a iniciar otra ronda de conflicto en un momento de calor extremo, cuando todo el mundo necesita aire acondicionado y hace falta más agua en esas regiones,
entonces, bueno, eso será el final. Porque todo lo que Irán tendría que hacer es atacar las plantas desalinizadoras, golpear parte de la infraestructura petrolera y energética, y habría un éxodo masivo. ¿Y por qué iba a querer alguien volver? Todo el modelo de Dubái se basa en ofrecer una vida sin impuestos a extranjeros extremadamente ricos. Pero ya no van a poder mantener eso, porque dejará de ser económicamente viable. De hecho, estoy oyendo que cientos de hoteles están cerrando en Dubái y en Abu Dhabi. Ese es el legado de esta guerra. Eso fue lo que Donald Trump decidió hacer después de que los Emiratos y los saudíes pagaran miles de millones de dólares a Jared Kushner y también a Trump. Creo que Trump se marchó, él y su familia, con casi $1,000 millones después de su último viaje al Golfo. ¿Y qué obtuvieron a cambio? ¿Qué recibieron por eso? Esa fue la decisión que tomaron. Y merecen las consecuencias de esa decisión, porque la tomaron en lugar de buscar la paz con la mayor potencia regional, Irán, y de encontrar una forma de entendimiento en la región. Las bases estadounidenses, no me imagino que vuelvan. Va a costar demasiado, y no sé cómo van a poder reconstruirlas. Lo que significa que el sistema de el sistema de protección que ha regido las relaciones de Estados Unidos con países como Arabia Saudí, Bahrein o Kuwait durante tantas décadas, se ha acabado. No hay nadie que proteja sus campos de petróleo. Y esas bases también estaban ahí para proteger a esas dictaduras tan odiadas de sus propias poblaciones. Así que ahora van a tener que enfrentarse a su gente de otra manera. Y no creo que la familia Al-Khalifa tenga ninguna respuesta para eso. Y luego, si hay otra fase de esta guerra, veremos a Israel proyectar más poder. De hecho, ahora propone albergar bases estadounidenses directamente en su territorio, como alternativa, por ejemplo, a la base aérea de Al-Udeid en Qatar o la base de Al-Salem en Kuwait. Incluso podríamos ver que Azerbaiyán se utilice de forma más agresiva para atacar a Irán. Y luego hay otro factor aquí, a nivel regional, que creo que merece la pena mencionar. Las amenazas constantes de figuras influyentes dentro del aparato de inteligencia militar israelí y del ámbito político de atacar a Turquía una vez que termine la guerra con Irán. Ese mensaje va dirigido a otra gran potencia regional, una potencia intermedia con una población profundamente solidaria con Palestina, muy contraria a Israel, y que está contenida por Erdogan, que utiliza una retórica anti-israelí muy hábil e intensa mientras envía gas a Israel a través de Azerbaiyán. De hecho, Turquía se ha convertido en el segundo mayor proveedor de gas de Israel, al tiempo que sigue siendo miembro de la OTAN y mantiene en su territorio una estación de escucha de la OTAN dirigida hacia Irán. Turquía, bajo el liderazgo de la AKP, ha estado intentando calmar la ira y la indignación del público tras ver el genocidio en Gaza, mientras busca ganarse el favor de sus amos imperiales para evitar el colapso de una economía profundamente ligada a la estructura financiera occidental. Pero Israel está amenazando con hacer estallar esa contradicción y sacar a la superficie la rabia del pueblo turco. Así que, en realidad, está forzando la situación. Ha llegado el momento de que Turquía decida, porque las señales son claras. Si Israel logra su objetivo en Irán, ellos serán los siguientes. Y la OTAN ha quedado vacía de sentido por culpa de Trump. Así que Turquía debe entender que la OTAN y el artículo 5 no tendrán ninguna importancia frente a una amenaza israelí. Yeah. Here is what Iranian Foreign Minister moments ago tweeted. Esto es lo que acaba de publicar en X el ministro de Exteriores iraní. Bloquear los puertos de Irán es un acto de guerra y, por tanto, una violación del alto el fuego. Atacar un buque comercial y tomar a su tripulación como rehén es una violación aún mayor.
Irán sabe cómo neutralizar las restricciones, cómo defender sus intereses y cómo resistir la intimidación. Creo, Max, que lo que está pasando con el caso de Donald Trump es que ha ido demasiado lejos con la guerra, con la devastación de los radares en la región. Como has mencionado, Israel está pidiendo una nueva base en su territorio porque se están quedando sin radares. Y sin comunicación con esos radares, los sistemas de defensa aérea no van a funcionar correctamente. Y no solo eso, también les faltan interceptores, y hay muchos informes que llegan desde Israel. No vemos demasiadas imágenes saliendo de Israel que muestren cómo esto ha afectado o devastado algunas zonas del país. Pero, por lo que parece, los informes indican que Israel tiene que gastar mucho dinero en reconstruir lo que ya ha sido destruido. Y fabricar nuevos radares o construir nuevas bases no es algo que se haga de la noche a la mañana. Va a llevar tiempo. Por eso creo que Donald Trump está en una situación muy mala, desesperada, porque tiene que llegar a un acuerdo. Tiene que llegar a algún tipo de acuerdo. Si no, tiene que continuar la guerra. Según los informes que vemos en CNN y en otros medios, Estados Unidos se está quedando sin misiles de crucero. Porque si miramos la capacidad ofensiva y la defensiva, y el tema de los radares, y además, el hecho de que Donald Trump logre algún tipo de acuerdo con la situación actual en el estrecho de Hormuz y con el programa nuclear de Irán, me parece demasiado difícil que Trump pueda salir de lo que él mismo ha creado. Y aún así, intenta vender la idea de que está ganando, de alguna manera está ganando. ¿Cómo ves el caos que él mismo ha provocado? How do you see the chaos that he has made for himself? Well, I think I've been explaining how I see that. Bueno, creo que he ido explicando cómo lo veo a lo largo de esta conversación. No tengo mucho más que añadir ahí. Diría que hay distintas posibilidades. Aunque sospecho que el bloqueo de Donald Trump a los puertos iraníes, los ataques a la navegación iraní y el hecho de que haya barcos iraníes con 160 millones de barriles ya en el mar, lo que permitirá a Irán seguir exportando petróleo hasta julio, probablemente más allá del punto en que Donald Trump pueda mantener el bloqueo política y económicamente, me llevan a pensar que Donald Trump va a autorizar de nuevo una acción militar. Y será una acción militar de tipo terrorista, atacando infraestructuras civiles, porque los objetivos militares han fracasado o se han agotado. Tienen esta especie de mantra en Washington, eso de victoria táctica, fracaso estratégico, que dicen que Estados Unidos e Israel han logrado una victoria táctica, pero un fracaso estratégico. ¿Cuál es esa victoria táctica? Ni siquiera sé qué significa eso. No sé qué tácticas qué han hecho exactamente. Destruir parte de la marina convencional de Irán, vale. Entonces, ¿por qué está cerrado el estrecho de Hormuz? Porque la Guardia Revolucionaria tiene su propia marina y no la han destruido. Y esa marina puede esconderse en bases dentro de las montañas. Son lanchas pequeñas. Aún pueden atacar barcos mercantes, pueden atacar destructores con misiles de crucero. Así que ¿dónde está siquiera la victoria táctica? Lo único que les queda es la destrucción terrorista. Pero eso ya apunta a otro escenario, que es, bueno, dejar el cambio de régimen para otro momento. Destruir las plantas siderúrgicas de Irán, destruir toda la infraestructura posible del país y tratar de empobrecerlo y someterlo a sanciones duras como las que sufrió Siria después de la Guerra Sucia, esa guerra sucia que duró 12 años y la imposición de las sanciones César, que dejaron al 90% de la población siria por debajo del umbral de pobreza. Al final, el Estado sirio prácticamente se derrumbó y Jabhat al-Nusra entró directamente en Damasco. Me pregunto si, por cierto, Ahmed Shara se arrepiente hoy de aquello, después de tener que aguantar, no sé, un espectáculo de medio tiempo de baloncesto con una canción de Missy Elliott. Era como ver, no sé si viste ese video de al-Shara, pero era el castigo perfecto para él. It was like the perfect punishment for him. Anyway,
De todos modos, este tipo de escenario grave sigue ahí, y creo que también lo ha mencionado, o al menos insinuado, el director del Mossad, David Barnea, cuando declaró esta semana que el Mossad estaba pasando a la fase 3. Esa fase sería una especie de conflicto congelado, en el que el Mossad intensificaría sus operaciones de sabotaje, sus intentos de armar a los llamados manifestantes, a los alborotadores que buscan un cambio de régimen, y fomentaría la inestabilidad, la destrucción económica y la ruina dentro de Irán. Por su parte, Estados Unidos también está haciendo de policía global. Detuvo a un ciudadano iraní en Panamá y lo acusó de violar licencias de exportación estadounidenses. En la práctica, está tomando a iraníes como rehenes en todo el mundo para usarlos como moneda de cambio en las negociaciones con Irán. Pero la gran diferencia entre Siria e Irán es otra vez el estrecho de Hormuz. Quiero decir, hay muchas diferencias, por supuesto. Irán es una potencia regional importante, una potencia industrial, no está inmersa en una guerra civil interna. Pero el estrecho de Hormuz, mientras Irán mantenga el control allí, le permite obtener ingresos que puede usar para la reconstrucción, lo que en la práctica frustraría la estrategia aplicada en Siria. Así que, de nuevo, no veo cómo Donald Trump podría evitar otro intento de conflicto, a menos que esté dispuesto a escuchar la razón y hacer lo que su base y lo que el público estadounidense quieren. Pero no es a ellos a quienes ha estado escuchando durante toda esta guerra. El caso del Líbano es importante, Max, porque antes de esta primera ronda de negociaciones, los iraníes habían puesto como condición previa simplemente dejarlo fuera. Y si avanzamos hacia algún tipo de alto el fuego, será en todos los frentes, en todos. Estaban hablando del Líbano, y como sabemos hoy, hay una especie de alto el fuego entre Israel y el Líbano, mientras Israel está definiendo una línea amarilla en la parte sur del país, igual que hizo ayer en Gaza. ¿Y cómo ves tú la situación en el Líbano? Yo no creo que Irán vaya a permitir que eso ocurra, porque ahora mismo, con la escalada que hemos visto hasta ahora, creo que esas líneas rojas han desaparecido del cálculo tanto de Teherán como de Tel Aviv. Y el caso del Líbano es muy importante para los iraníes. Bueno, Irán detuvo el... Después de la masacre del Miércoles Negro, en la que murieron más de 350 civiles libaneses, Irán al menos aplicó su capacidad de disuasión para garantizar que algo así no volviera a ocurrir en un futuro cercano. Pero no tenemos, obviamente no es un alto el fuego real si Israel está imponiendo una línea amarilla, aplicando el modelo de Gaza, destruyendo pueblos enteros. Se puede ver en las imágenes que publicó el ejército israelí desde Aitaraun, donde sus soldados están quemando casas, tiendas, incendiando toda la ciudad para hacerla inhabitable y así imponer una especie de zona de seguridad. Han destruido Bint Jbeil, o grandes partes de Bint Jbeil, después de no conseguir capturarla, y están arrasando pueblos cristianos por todo el sur del Líbano. Eso ha llevado a esas imágenes de la profanación de Jesucristo por parte de un soldado israelí que han provocado un incidente internacional. Esto no es un alto el fuego. No es un alto el fuego que esté siendo impuesto por Europa ni por Estados Unidos. Nada está haciendo nada por Israel en el Líbano y provoca el swing de escalada. And carrying out societal destruction. And when I say no one, that includes the Lebanese president. Y cuando digo que nadie, eso incluye al presidente libanés, Joseph Aoun, que planea enviar este jueves una delegación a Washington para reunirse con el embajador israelí Yaakov Leiter, antiguo miembro de la organización terrorista Liga de Defensa Judía y activista colono, así como con representantes del Departamento de Estado, para negociar la rendición del Líbano. Van a negociar la ampliación del alto el fuego, lo que en realidad significa prolongar la ocupación ilegal de Israel en el sur del Líbano. Y al mismo tiempo, el Líbano estará dando luz verde a más violencia,
al pedir el desarme del único grupo que había defendido el sur del país frente a este tipo de terrorismo y de guerra religiosa que es Hezbollah. Yeah. Sí, para cerrar esta sesión, Max, ¿tú tenías España, Eslovenia e Irlanda? Slovenia and Ireland. De hecho, tengo que irme ya. Vale. Okay. Okay.